Bueno, estamos terminando la segunda función. Tercera función de La Comadreja. Estamos aquí con su autor, director y protagonista. ¿Algo más? Nada más por ahora. Bueno, contame un poco de este proyecto, cómo surgió, de dónde salió la historia, cómo empezó a surgir. Es una historia larga, ¿no? Porque la historia de 3 parejas. Básicamente son historias contemporáneas de desencuentros y encuentros entre los personajes. Y bueno, tiene un tránsito largo, es una historia que se fue gestando por más de 8 o 9 años. Ah, un montón. Así que sí, fue variando, fueron cambiando los personajes y bueno, y a partir de ahí se fue ensamblando. La versión definitiva apareció hace un año y medio y desde ahí empezamos un poco el proceso de puesta en escena. ¿Y cómo fue el primer paso hace 8 o 9 años? ¿De dónde surgió? De unos ¿De diálogos, la necesidad de contar? Sí, de unos diálogos básicamente muy relacionada con cómo cada uno percibe el mundo que lo rodea, ¿no? La realidad que lo rodea, y a partir de ahí cómo se va relacionando con la pareja, con el amigo, con las circunstancias de la vida, con su propia historia. Entonces la obra está bastante basada en esos aspectos, ¿no? Cómo percibimos esta realidad que nos rodea. ¿Y por qué fue este el momento para sacarla al escenario? Bueno, esas son cosas, digamos, que escapan a uno, ¿no? Básicamente la decisión de cuándo, cómo, con quiénes y de qué manera y en qué momento se estrena, por lo menos en mi caso, no recae en mí. Digo, uno va proponiendo, se va gestando. Lo interesante, creo, sí, que lo que terminó de dar el impulso es haber conseguido el grupo y armado el grupo, el elenco. ¿Y cómo se armó? ¿Cómo se armó el grupo? Bueno, nos conocimos en seminarios, en unos seminarios donde estamos trabajando, y después abandonamos esos seminarios y tomamos el coraje básicamente de reunirnos a ensamblar con un material que ya estaba escrito y bueno, fue eso un poco, ¿no? El espíritu creo yo, del teatro independiente, ¿no? Donde básicamente lo que mueve es la vocación y el amor, no solamente al arte, sino a una manera por ahí de transmitir algo en particular que la obra, creo, algo de eso tiene, por lo menos en el aspecto del lenguaje y del modo en que los personajes se relacionan. ¿Y este año de trabajo, desde que decidieron montarla hasta ahora, hasta el estreno, cómo fue? Y arduo, sí, muy arduo. Digo, el teatro exige una enorme dedicación y preparación. Muy placentero también porque lo que le permite a uno, creo yo, este tipo de procesos es no solamente compartir la tarea artística, sino que uno va compartiendo la vida en el proceso, ¿no? Y eso también es lo lindo porque son muchas horas juntos, de muchas semanas, de mucho tiempo. ¿Mucho ensayo semanal? Y empezamos un par de veces por semana y ya los últimos meses prácticamente casi todos los días. Ah, intenso. Sí, porque es difícil a veces para ensamblar y terminar, por lo menos llegar al modo, a la manera que uno le gustaría que la cosa esté presente al punto de estrenarla. A veces se necesita bastante dedicación. ¿Contesta eso la pregunta? Sí. Y si tenemos que pensar en lo que vos pensabas de la obra o creías que iba a ser en el momento que la escribías, sí, hasta que la agarraste para dirigirla y hasta que la interpretaste como actor, ¿coinciden las 3 instancias? ¿O fue mutando tu visión? No, muta muchísimo, sí, desde un lenguaje original, que era un lenguaje mucho más coloquial, directo, más cercano a lo nuestro, al lenguaje que tiene hoy en día, que juega con lo coloquial, pero entra en otras facetas. Hay un lenguaje más poético. Más abstracto por momentos. Después, desde la cantidad de personajes, que antes eran 8 parejas, hasta las 8 personajes, 4 parejas, hasta las 3 parejas que tenemos ahora, hubo un viraje. Y después, en todo el proceso de la puesta, uno la verdad es que aprende muchísimo porque lo que va haciendo es va tendiendo puentes, hilos entre estos personajes que están en el papel y lo que va proponiendo y va generando el actor. En ese sentido hicimos un trabajo muy participativo, o sea, intentamos ver desde qué lugar, cómo y de qué manera podemos ir acercando, ¿no? Al elenco, a estos personajes que están ahí y a su modo el actor en general. Yo creo que si uno
genera esa confianza, también le aporta mucho a los personajes, los enriquece mucho. Así que no, fue un proceso donde la verdad es que todos hemos aprendido mucho. Y ya en funciones sigue mutando seguramente, se siguen completamente, haciendo... sí, nunca, es decir, hay una base... pero siempre hay cosas que se van... También tiene que ver con la recepción del público, ¿no? Completamente, con todo, es decir, desde cómo está uno ese día, naturalmente, el público y todo este trabajo de fondo en el cual uno llega y prácticamente se lanza a escena y confía en eso que ha hecho, pero claramente todas las funciones, todas las escenas, todos los momentos diría que son todo va cambiando. Sí. ¿Y cómo contarías la obra? Si yo te pregunto, contame de qué se trata. Qué pregunta. Porque es compleja. Sí, es una obra compleja. Yo creo, es una obra que en definitiva nos lleva de algún modo a una pregunta, ¿no? sobre el amor, sobre la libertad y esto que hablábamos antes, cómo y de qué manera percibimos la vida, el mundo que nos rodea, y esto implica a la persona que tenemos al lado, nuestra pareja, un amante, un amigo, las circunstancias que se nos presentan, nuestros proyectos, nuestras ambiciones, nuestros deseos, ilusiones. La obra gira constantemente alrededor de cómo estamos en el mundo, ¿no? ¿Y a cuál de los 6 personajes querés más y por qué? Yo creo que todos los personajes, por lo menos desde mi lugar, son bastante entrañables. Todos creo que tienen... ¿No hay uno que digas, este... No podría. No tengo favoritismos en ese sentido. Creo que todos tienen sus vicios y sus atributos, su nobleza, ¿no? Desde todo lugar. Y nos lo van, creo que mostrando a medida que va avanzando la obra. Pero no, la verdad es que les tengo mucho cariño a todos. A todos, bueno, a todos por igual. Sí. Nico, y para cerrar, ¿por qué la gente tiene que venir a ver La Comadreja? Bueno, yo creo que justamente porque es una obra que me parece que a partir del humor y de situaciones que oscilan entre... Pues tragicómica, ¿no? Va como de un lado al otro todo el tiempo. Constantemente, sí, esos son los pasajes característicos. Yo creo que nos sitúa en ese lugar donde surgen esas preguntas. Y hoy en día creo que para nosotros como individuos y como sociedad en general, creo que esas preguntas nos pueden enriquecer. A veces le subimos un poco, pero me parece que si juntamos un poquito de coraje, creo que en definitiva el arte y el teatro no solamente es un rato agradable, un momento para distraerse, sino también un momento para reflexionar sobre la sociedad que queremos construir, quiénes somos y a partir de eso de qué manera, ¿no? Perfecto. Y bueno, ahora contale a toda esta gente que te está viendo cuándo y dónde los pueden ver. Bueno, La Comadreja la pueden ver en el Taller del Ángel, por ahora los jueves a las 21:30 horas. Pero hay un cambio dentro de muy poquito tiempo. Va a haber un cambio a partir del sábado 22 de agosto, pasaríamos a los sábados a las 22:30. Y el Taller del Arte queda en Mario Bravo. El Taller del Ángel queda en Mario Bravo 1239, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Perfecto, bueno Nico, muchas gracias. Por favor, gracias a vos Cecilia y bueno, un placer estar con ustedes.